vamos a iniciar definiendo lo que es unidad aritmético-lógica, o por sus siglas en inglés ALU. La ALU es la parte del computador que realiza realmente las operaciones aritméticas y lógicas con los datos. Con la unidad aritmética lógica vamos a llegar al estudio de lo que puede considerarse el núcleo o esencia del computador. Dentro de la interconexión de la ALU con el resto del procesador, los datos se presentan a la ALU en registros, y en estos registros se van a almacenar los resultados de las operaciones producidas por la ALU. Otra de las acciones que puede realizar la ALU es la activación de indicadores o flags en inglés como resultado de una operación. La representación de enteros. En el sistema de numeración binaria, cualquier número puede representarse tan solo con los dígitos 1 y 0, y el signo menos, y la coma de la base. Sin embargo, para ser almacenados y procesados por un computador, no se tiene la posibilidad de disponer del signo y de la coma. Vamos a ver algunos tipos de representaciones de enteros. Por ejemplo, tenemos la representación en signo y magnitud. La representación en signo y magnitud. Este tipo de representación es la más sencilla que hay y emplea un bit de signo para ser una de las más sencillas. Esta representación posee varias limitaciones. Una de ellas es la suma y la resta. Estas dos operaciones requieren tener en cuenta tanto los signos de los números como sus magnitudes relativas para llevar a cabo la operación en cuestión. Otra limitación que posee es que hay dos representaciones del número 0, una positiva y otra negativa. Esto resulta ser un inconveniente porque es algo más difícil comprobar el valor 0, una operación frecuentemente en los computadores, que si hubiera una sola representación. Debido a estas limitaciones, raramente se usa la representación en signo magnitud para implementarse en la ALU, las operaciones con enteros. En su lugar, el esquema más común en la representación en complemento a 2. Esta representación, al igual que la de signo y magnitud, se utiliza el bit más significativo como bit de signo, facilitando la comprobación de si el entero es positivo o negativo. Difiere de la representación signo-magnitud en la forma de interpretar los bits restantes. Como tercer tipo de representación de enteros tenemos a la conversión entre longitudes de bits diferentes. A veces se desea tomar un entero de n bits y mencionarlo en m bits, siendo m mayor que n. Esto se resuelve fácilmente en la notación signo-magnitud que lo había mencionado mi compañero anteriormente, simplemente trasladando el bit de signo hasta la nueva posición a la izquierda y rellenando con ceros. Este procedimiento no funciona en los enteros negativos en complemento a 2, como se había mencionado anteriormente. En su lugar, a esta regla se traslada el bit de signo a la nueva posición más a la izquierda y completar con copias de bit de signo. Para números positivos se rellena con ceros y para números negativos con unos. Como último tipo tenemos a la representación en coma fija. Finalmente mencionamos que la representación tratada en esta sesión se denomina a veces coma fija. Esto es porque la coma de la base, o también llamada coma binaria, está fija y se supone que a la derecha del bit menos significativo, el programador puede utilizar la misma representación para fracciones binarias, escalando los números de manera que la coma binaria esté implícitamente en alguna otra posición. Siguiendo con la exposición, vamos a ver lo que es la aritmética con números enteros. El primer proceso es la negación, en el cual utilizamos un proceso que se denomina transformación al complemento a 2. Para esta transformación lo único que se hace son dos pasos, donde el primero es obtener el opuesto booleano, es decir, cambiar los unos por los ceros o los ceros por los unos, y finalmente sumarle 1 como si fuese sin signo. Un ejemplo que tenemos aquí es el número 18, conseguimos su opuesto booleano y sumándole 1 conseguimos menos 18. Bien, siguiendo con la exposición, para realizar la suma y la resta, lo hacemos como normalmente conocemos,
Y para utilizar sumas y restas con signos simplemente utilizamos la representación en complemento a 2. Para la resta simplemente se cambia el sustrayendo por su complemento 2, que es su negación. Aquí tenemos dos ejemplos de sumas de 5 más 2 da 7 y menos 5 menos 2 menos 7 por el proceso que normalmente conocemos. Y para la resta de 2 menos 7 simplemente cambiamos el 7 por su complemento. En cuestiones de hardware se utiliza un sumador en donde va conectado el registro A y el registro B, que son los números, y en caso de ser una resta el conmutador leerá el número del complementador y finalmente el resultado va a uno de los registros. Cuando los operandos tienen el mismo signo y su resultado tiene un signo opuesto, ocurre un desbordamiento. Para el proceso de multiplicación, cuando se trata de números sin signo, utilizamos el proceso que conocemos, el cual se da a través de productos parciales, en el cual si el dígito es 1, el producto parcial será el multiplicando, y si el dígito es 0, el producto parcial será 0. Finalmente, la suma de los productos parciales dará el producto final. Cuando resolvemos multiplicaciones con signo, se realiza el algoritmo de Booth, que consiste en guardar el multiplicando y el multiplicador en dos registros. También se guarda la primera posición del multiplicador y también el bit a su derecha. Este bit se guarda para ir examinándolo durante el proceso, de tal manera que cuando exista una igualdad de 1, 1 o 0, 0, simplemente haya un desplazamiento hacia la derecha. Si existe un 1, 0, se resta lo que existe en el registro A, que está inicializado en 0, menos el multiplicando, y si existe 0, 1, se suman y el resultado se guardará en A. Para el proceso de división también realizamos el proceso que usualmente utilizamos, ubicando el dividendo y el divisor y cogiendo de a pocos los dígitos hasta que el dividendo sea mayor o igual al divisor. Mientras sea menor, se agregará un 0 al cociente, y cuando sea mayor se agregará un 1 al cociente y se restará el divisor del número que es mayor. La resta que obtenemos es una resta parcial y el residuo será la última resta. Cuando se utilizan números con signos, también utilizamos registros para guardar el dividendo en el registro Q y el divisor en el registro M. Como primer paso se desplazan el registro Q y un registro A que se inicializa en 0 a la derecha. Si el A tiene el mismo signo que B, entonces A menos se realiza una resta de A menos M, y si tiene un signo diferente se va a sumar. Entonces el resultado se guardará en el registro A. Si es que el registro A conserva su signo, el primer valor del dividendo tendrá el valor de 1. Y si no conserva su signo, se tendrá el valor de 0 y se restablecerá el valor de A. Finalmente, el cociente estará en el residuo Q de ser dos números con igual signo, y si son diferentes, será su complemento y el residuo se guardará en A. La representación de coma flotante. Para representar una cantidad de números enteros y negativos o números con parte fraccionaria, se utiliza y es de ayuda la notación de coma fija. En el caso de la representación de los números decimales o de división con números grandes, se utiliza la notación científica. Para la representación de números binarios, se utiliza la técnica de coma flotante. El número se expresa de la forma más menos s por b elevado a la más menos e, donde los signos pueden ser negativo o más o menos, y s, que es la parte significativa o también llamada mantisa, b, que es la base, y el exponente. Para la representación de la coma flotante se utilizan reglas y características, las cuales son: el bit de la izquierda almacena el signo que puede ser 0 o que puede ser 0 igual a positivo o 1 igual a negativo. En los 8 bits siguientes se almacena el valor del exponente. A esto se le llama representación sesgada. La parte significativa son los últimos 23 bits. El primer bit originalmente es 1. Aquí vemos el formato típico de 32 bits en la coma flotante. Aquí en esta parte va el signo de la parte significativa
que ya dije que puede ser positivo o negativo. El exponente sesgado de 8 bits y la parte significativa de los 23 bits. En la representación también tenemos tener en cuenta los rangos de números. Van desde, que pueden ser enteros, desde el -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, con un total de 2 a la 32 bits, números diferentes. Otro rango es que los números negativos entre -2 más 2 a la -3 por 2 a la 128 y -2 elevado a la -127. El siguiente rango, números positivos entre 2 a la -127 y 2 menos 2 a la -23 por 2 a la 128. Estas tenemos 5 regiones excluidas de los rangos de números, que son los negativos menores a -2 menos elevado a la -23 por 2 elevado a la 128, región denominada el desbordamiento negativo, y los números negativos mayores que 2 a la -127, denominado agotamiento negativo, y el 0 que no se puede representar en la representación de coma fijo. Los números positivos menores que -127, región denominada agotamiento positivo, y los números positivos mayores que 2 a la -223 por 2 a la 128, denominada desbordamiento positivo. Es importante observar que con la representación de la coma flotante no se representan más valores individuales. El máximo número de valores diferentes son 32 bits, que es 2 a la 32, y luego partir los números en dos intervalos, uno positivo y el otro negativo. Uno de los inconvenientes del cálculo en coma flotante es que muchos cálculos producen resultados que no son exactos y tienen que redondearse al valor más próximo representante con la notación. Si se desea incrementar el número de bits del exponente, el rango y la precisión, entonces la única forma es utilizar más bits. Para ello, la mayoría de computadores ofrecen una posibilidad de utilizar al menos números de precisión simple y números de doble precisión. Eso veremos, y para ello tendremos que implementar el estándar IEEE. Es para la representación binaria en coma flotante. Esta norma fue adoptada en 1985, es la norma 754, la representación del coma flotante. Este estándar fue adoptado y se utiliza en los procesos y los coprocesadores aritméticos actuales. Tenemos parámetros para esto, que en el formato simple tiene una longitud de 32 bits y una longitud de exponentes de 8 bits. El sesgo del exponente es igual a 127, igual al máximo o mínimo, que es menos 126. Los rangos de números pueden ser 10 elevado a la más menos 38, y la longitud de la mantisa es 23. El número de exponentes es 250 y el número de fracciones es 2 a la 23. Por último, el número de vectores, que es 1,98 por 2 a la 31. El formato doble, que tiene 64 bits y su longitud de exponente es 11 bits. El sesgo del exponente es 1023, igual que el máximo, y el mínimo es menos 1022. Los rangos de los números pueden ser 10 elevado a la más menos 308 y la longitud de la mantisa es 52. El número del exponente es 2046 y el número de fracciones es 2 a la 52. El número de valores es 1,99 por 2 a la 53. Aritmética con números con coma flotante. Tenemos 4 condiciones básicas: desbordamiento del exponente.
El exponente excede al valor del exponente máximo posible. Agotamiento del exponente. Es cuando el número es demasiado pequeño para ser representado, puesto que su exponente negativo es menor que el mínimo valor posible. Agotamiento de la parte significativa. Esto sucede cuando se pierde dígitos por la derecha de la parte significativa al alinear números de la suma y la resta. Desbordamiento de la parte significativa. Esto sucede cuando se produce un acarreo procedente de bits más significativos al momento de sumar dos mantizas en el mismo signo. Las operaciones de suma y resta. Estas operaciones son más complicadas que la multiplicación y división. En la suma y resta tenemos fases importantes que son 4, comparación de ceros. Si uno de los operandos tiene el valor de 0, el resultado de la operación será el otro operando. Cuando se realice una resta, también se realiza el cambio de signo necesario a uno de los números. Ajuste de la parte significativa. Acá se alinean los números a través del ajuste del exponente. Normalmente se realizan las modificaciones del número más pequeño, incrementando su exponente a través de repetidos desplazamientos de un dígito a la derecha a la parte de la magnitud de la mantisa. La fase de la suma. Se lleva la operación suma o resta dependiendo de los signos si se lleva a un desbordamiento en la mantisa. Se debe incrementar el exponente desplazando a la derecha los dígitos de la parte significativa. Y por último, la fase de normalización, la cual consiste en poder normalizar el resultado de la operación, que se debe desplazar los dígitos de la mantisa hacia la izquierda hasta el más significativo sea distinto de 0. Este desplazamiento va acompañado de un decremento del exponente. Multiplicación y división. Multiplicación. Comparación de ceros. Siendo el producto 0, cualquiera de los números multiplicando o multiplicador también tiene que ser 0, cualquiera de los dos. Suma de exponentes. Acá se está restando el resultado del valor del sesgo. También existe comparar si existe desbordamiento o agotamiento del exponente. Multiplicación de las partes significativas. También se hace la multiplicación de las partes significativas teniendo en cuenta a sus signos. Por último, es similar a las sumas. Por último se hace similar a las sumas, normalizar el resultado y redondear. División. También se hace comparación de ceros. Acá si el dividendo es 0, entonces el resultado será 0. Pero si caso contrario el divisor es 0, el resultado sería infinito. De no ocurrir los casos mencionados, se pasa a restar los exponentes. Acá los sesgos se suman al valor del resultante, se lleva a cabo al igual que la multiplicación. También existe una comparación de acortamiento, desbordamiento de exponente. Y también se dividen las partes significativas. Y por último se realiza la normalización y se redondea el resultado. Consideraciones de precisión. Tenemos dos consideraciones de precisión que son bits de guardia y redondeo. Los bits de guardia son bits con valor a 0, lo cual significa que a la parte significativa se le agrega estos ceros a cada uno de los operandos en el registro. Redondeo. El redondeo consiste en eliminar o ignorar los bits extras para tener mejor precisión. Tenemos tres tipos de redondeo. Redondeo al más próximo, redondeo hacia el infinito, que consiste el resultado que se puede redondear por exceso al más infinito o por defecto al menos infinito. Redondeo hacia el 0, que el resultado se redondea hacia el 0.